Cuando lo guardé me decían, ¿para qué quieres ese tubo de cartón? Yo veo en él muchas posibilidades. Soy Lola Temprado, las cosas de la Lola. Pues sí, cosas que tenemos por casa, que son de tirar, pero que todo lo guardamos porque todo lo aprovechamos. Así que vamos a dar paso al tuto de hoy. Gracias por estar. Tiene un tamaño estupendo. Es rígido, sobrado de un rollo de mantel que voy a cortar a 6 centímetros. Me valgo de un palillo para que salga totalmente derecho. Y ayudándome con un cortador, podéis utilizar una sierra o cualquier otra cosa que corte, voy a separarlo del cartón. Corto ahora un rectángulo de 21 centímetros de largo por 11 de ancho y lo voy a cortar con la ayuda de una regla. Vamos a procurar que el corte sea lo más limpio posible. Poniéndolo a la altura deseada voy a marcar justo en el centro, entre lateral y lateral, y voy a recortar. Yo prefiero recortarlo así también con el cortador. Una vez comprobado que ajusta perfectamente, voy a hacerle un hueco en la parte de arriba. Primero lo he dibujado y ahora, con mucho cuidadito y la ayuda de un cúter, voy a calarle todo este hueco. Igual que he hecho el hueco de arriba, he hecho otro exactamente igual abajo. Y lo tengo que poner para que cale desde arriba a la parte inferior, ya que tienen que pasar los palillos justo por ese hueco. Prefiero pintar las piezas por separado y voy a utilizar este color dorado para pintar el tubo tanto por dentro como por fuera. Esta pintura cubre bastante y al ser un cartón duro no necesita ningún tipo de imprimación. Mientras se seca voy a utilizar este color antracita de Mate Metallic para pintar el cartón. Aunque veáis aquí dos cartones iguales, no le hagáis caso, solamente voy a utilizar uno. Aquí prefiero que se le vea la rugosidad del cartón, ya que va a ser un rústico, y le voy a dar una capa de este negro tan precioso, antracita, que es un poquito metalizado. Cuando se seque voy a dar una segunda capa. He puesto un poco de dorado del utilizado en el tubo en un cepillo de dientes y ahora utilizando también un buril con una parte plana le estoy haciendo unas líneas marcaditas totalmente asimétricas, cada una puesta de una manera diferente, no con mucha carga de pintura porque quiero que queden líneas finas. Por eso, en vez de untarlo desde un plato o desde un cartón con la pintura, lo estoy haciendo desde el cepillo de dientes para que me tome la cantidad exacta que quiero. Estas líneas después veréis qué preciosas quedan. Utilizando cartón corrugado he hecho una tira de 6 centímetros de anchura y la suficiente largura como para darle la vuelta al rectángulo este que he hecho anteriormente. Y poniéndole un poco de silicona caliente lo voy a pegar en todo el contorno. Llego a la parte de arriba y doy la vuelta para que el cartón corrugado se me quede tanto por dentro como por fuera. Y ayudándome con silicona caliente, pego en su totalidad. Ahora le he recortado la punta de arriba un poco redondeada, porque ya sabéis que a mí las cosas simétricas como que no me gustan mucho. He pegado esa parte por ahí por dentro y ahora voy a pegar esta otra. Pero antes de pegarlo voy a hacerle unas líneas en doradito, juntando el pincel y estirando bien la pintura para que quede solamente la línea de fuera y lo de dentro que quede todavía con el negro antracita. Y ahora sí, ya utilizando la pistola de silicona voy a cerrar todo el entorno. El interior lo he pintado de negro y el tubo en dorado, y aquí voy a hacerlo a juego con el tubo, por lo tanto le doy con el oro a todo el exterior. He cortado unas tiritas de medio centímetro del cartón corrugado y bastante larga, y con ellas
voy a tapar todo el entorno, todo el filo, para que no se vea el corte del cartón. La voy a ir pegando así hasta que no quede ni un solo borde sin cubrir. Y también en el tubo, tanto por fuera como por dentro. Una vez puesto y fijado el tubo, estoy repasando todos los bordes que he puesto rematando. Y aquí hago al contrario. Lo de dentro he matizado el negro con el dorado y aquí voy a matizar el dorado con el negro antracita. Voy a dividir el trabajo en dos y lo hago con un trocito de cartón que tiene 11 centímetros de largo por 6 de ancho para que encaje perfectamente en el interior del recipiente. Y en medio le he hecho un huequecito en redondo de 2 centímetros aproximadamente. Y con el buril y el dorado le he marcado también las mismas líneas de la parte frontal interior. Para meter los aceites esenciales o el agua en el caso de que lo utilicemos de florero, he utilizado un cantarillo de barro que entra perfectamente por el tamaño debajo de ese cartoncillo que acabo de hacer. Está pintadito de marrón y ahora le estoy poniendo el doradito por encima para que vaya a juego con la parte del tubo y el interior del recipiente. Es pequeño, pero con suficiente capacidad como para que me solucione lo que necesito yo en el interior de esto. Una vez que está colocado ahí en su sitio, ajusto perfectamente, como si de un cajoncito se tratara, el cartoncillo y confronta los huecos del tubo con el agujero que va a ingresar los palillos o la flor en el interior. Yo voy a utilizar estos palillos de brocheta que son de madera y ya sabéis que para que chupe el aceite esencial o el perfume del ambientador van perfectos. Entran por el agujero de arriba, calan al segundo del tubo y por el de la tablilla o cartoncillo entran en el recipiente, en la tinajilla, que en este caso va a llevar un aceite esencial que van a absorber los palillos y me van a servir de ambientador. No me digáis que no es una auténtica monada. Con una velita encendida al lado queda espectacular, los tonos dorados con los negros, de verdad me encanta. Espero que os haya gustado, me digáis desde qué lugar del mundo me veis y me ayudéis a compartirlo para que lo vea cuanta más gente mejor. Gracias por estar, os mando muchos besitos y hasta el próximo vídeo.